Salmos, la oración de Israel y de la Iglesia. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza, para que con toda sabiduría se enseñen y aconsejen unos a otros, y con un corazón agradecido canten a Dios salmos, himnos y cánticos inspirados. Salmo 94. Dios justiciero, Señor, Dios justiciero, resplandece. Álzate, juez de la tierra, da su merecido a los soberbios. ¿Hasta cuándo, Señor, los malvados? ¿Hasta cuándo triunfarán los malvados? Verterán palabras altaneras, se jactarán los malhechores. Pisotean, Señor, a tu pueblo y oprimen a tu herencia. Asesinan a viudas y emigrantes, degüellan a huérfanos y comentan: el Señor no lo ve, el Dios de Jacob ni se entera. Comprendan, insensatos del pueblo, necios, ¿cuándo aprenderán? El Señor que plantó el oído no va a oír, el que formó el ojo no va a ver, el que educa a los pueblos no corregirá, el que instruye al hombre no conocerá. Conoce el Señor los pensamientos de los hombres y sabe que son un soplo. Dichoso el hombre a quien el Señor educa, a quien instruyes en tu ley, aliviándole tras los días duros, mientras cavan una fosa al malvado. Pues el Señor no dejará a su pueblo, ni abandonará su herencia. El tribunal del justo restaurará en derecho, tras él irán los rectos de corazón. ¿Quién se pondrá de mi parte contra los malvados? ¿Quién se pondrá de mi parte contra los malhechores? Si el Señor no me hubiera auxiliado, yo habitaría ya en el silencio. Apenas pienso, mis pies vacilarán, tu amor, Señor, me sostiene. Si se multiplican mis preocupaciones, tus consuelos me deleitan. ¿Te aliarás con un tribunal corrupto que dictamina injusticia en nombre de la ley? Se confabulan contra la vida del justo y condenan a muerte al inocente. Pero el Señor será mi baluarte, Dios mi roca de refugio. Les pagará su iniquidad, los aniquilará por sus maldades. El Señor nuestro Dios los aniquilará. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Composición del Salmo 94. Es fundamentalmente, en cuanto a su género, un salmo de súplica. Tiene todos los elementos claros, está la petición, está la descripción de la situación del orante, está la descripción de las acciones de los enemigos, aparece también la confianza en Dios. Se presenta, por tanto, como una denuncia, como una apelación, ya sea a Dios, el Rey justo, pero también al Rey que debe impartir justicia para que lo haga y defienda a los pobres, defienda a los inocentes contra la arrogancia de los malvados. Tiene también
una parte sapiencial, dirigida primero a los malvados como una invitación a dejarse corregir por el Señor, y luego dirigida a todos los pueblos para que aprendan que Dios no los dejará sin castigo y que Dios hará justicia. Estructura del Salmo 94. Los versos 1 al 7 nos presentan la súplica dirigida a Dios. Primero, versos 1 y 2, la descripción del Dios de la justicia. El verso 3, una frase de alguna manera que expresa el sentir del orante, hasta cuándo. Los versos del 4 al 7, esa descripción de los malvados. Y luego los versos 8 al 15, una segunda parte, del 8 al 15, es la parte sapiencial que presenta el premio y el castigo. De los versos 8 al 11 es esa interpelación o cuestionamiento a los insensatos para que aprendan. Los versos 12 al 15 presenta esa sabiduría tradicional y dichoso aquel que se deja guiar, educar por el Señor. Una cuarta parte del Salmo serían los versos, una tercera parte, los versos 16 al 21, cuando se presenta el Señor como auxilio del orante. Los versos 17 al 19, una experiencia personal del orante. Y luego los versos 20 al 21, una declaración general de la justicia del Señor. Y los versos 22 al 23 son como una conclusión final para hacer la declaración de que Dios es protector y que Él castigará a los malvados. Comentario. Esa súplica a Dios, el dirigirse a Dios, Dios justiciero, resplandece, álzate, juez de la tierra. Una de las características esenciales de Dios es hacer justicia, que Él y su juicio no se corrompen, no es un juez humano, sino que es recto. Primera de Samuel 24:13, segundo libro de Reyes 9:7, Isaías 34:8, 47:3, 59:17, Jeremías 46:10, Miqueas 5:14. Muchos otros textos nos hablan de este Dios que es justo. Nehemías 1:2, el Señor es un Dios celoso y justiciero. El Señor justiciero siente el enojo y el Señor hace justicia a sus rivales. Está airado contra sus enemigos. Ya hemos explicado, airado es que está celoso y no se le pasará el daño, que Él hace justicia. También muchos pasajes nos presentan a Dios como el juez de toda la tierra. Génesis 18:25, Isaías 33:1, Jeremías 11:20, Joel 4:4, etc. Muchos pasajes que nos presentan a Dios como el juez de toda la tierra. Salmo 7 del 12 al 13. Dios es un juez justo, un Dios que sentencia cada día, es decir, que hace justicia cada día. Si no se decide, afilará la espada, tensará el arco y lo sujetará. Es decir, cuando no actúa inmediatamente, pues ya va preparando todo poco a poco. ¿Hasta cuándo, Señor, los malvados? ¿Hasta cuándo van a triunfar?
vierten palabras altaneras, se jactan, pisotean al pueblo, asesinan y todavía desprecian insolentemente a Dios. El Señor no lo ve, el Señor ni se entera. Esa expresión ¿hasta cuándo? Expresa de alguna manera la impaciencia, esa pesadez del pecado, de la injusticia, que hace casi desesperar al orante, al justo. La hemos escuchado en el Salmo 13 del 2 al 3, la hemos escuchado en 2 de Samuel 1:20, Sofonías 3:14, Habacuc 1:2 y Habacuc 2:6. Está siempre esa pregunta. Por ejemplo, el Salmo 13 del 2 al 3. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás? ¿Eternamente? ¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro? ¿Hasta cuándo estaré angustiado, con el corazón apenado todo el día? ¿Hasta cuándo triunfará el enemigo? Es esa pesadez que siente el orante ante las injusticias y se siente desesperado y de alguna manera una súplica ferviente para mover el corazón de Dios a actuar en su favor. También hemos escuchado ya la jactancia de los malvados. Una de las características de los malvados es el autoengaño, que piensan que pueden hacer lo que se les venga en gana sin consecuencias. Proverbios 1, 24 al 25. Los llamé y no quieren oírme. Extendí la mano y no me hicieron caso. Rechazaron mis consejos, no aceptaron mi corrección. El malvado es aquel que no quiere dejarse educar por el Señor, no quiere dejarse corregir por Él. Tu pueblo o tu heredad, esos malvados se aprovechan de su pueblo, de su heredad, de alguna manera, con estos calificativos, tu pueblo, tu heredad, de alguna manera se le quiere expresar a Dios pues ese amor cercano por sus elegidos. Es decir, son tuyos, acuérdate que tú los elegiste. También otro motivo para mover a Dios a la compasión. ¿Quiénes son los desprotegidos? Esos los tenemos siempre también en todos los salmos. Salmo 68, 6 al 7. Padre de huérfanos, protector de viudas, ese es Dios desde su santa morada. Dios da un hogar a los que están solos, libera de la prisión a los cautivos, mas los rebeldes se quedan en el yermo, se quedan desolados, se quedan en el desierto. Los pobres son los humildes, los sencillos, aquellos que son manipulados, aquellos que son esclavizados, aquellos que son desposeídos de sus bienes, aquellos extranjeros, aquellas viudas, aquellos que no tienen medios humanos de protección, que solamente les queda Dios. Pues Dios es el que viene a socorrerlos. Viene aquí los versos 8 al 15, esa parte sapiencial, una invitación a los malvados a corregirse, a aprender. ¿Cuándo van a aprender? Aprendan. Y aquí esas expresiones que son de alguna manera retóricas. ¿Acaso aquel que hizo el oído no va a oír? ¿Acaso aquel que hizo el ojo no va a ver, a darse cuenta? Recuerden que los malvados dicen, Dios no lo ve, Dios no se entera. Es decir,
no hará nada. Podemos actuar sin consecuencias. Y aquí el orante dice, ¿de verdad ustedes creen que Dios es así? ¿Que se hará el sordo ante las injusticias? ¿Acaso el que educa no va a corregir? ¿Acaso no puede conocer? El Señor conoce los pensamientos de los hombres y Él sabe que son un soplo, que son nada. Es decir, Dios tiene los días contados para los malvados. Por eso ese hasta cuándo, de alguna manera, aunque expresa la situación difícil para el que sufre, aquel al que le están cometiendo injusticias siente desesperación porque la situación es tan difícil y no termina, pero en el plan de Dios hay una acción de misericordia, de espera para la conversión del malvado. No actúa de inmediato porque Dios está también ofreciendo un espacio, un tiempo, un momento de conversión. Entonces, se combinan estos dos elementos. El orante pensaría, ¿por qué Dios no actúa? ¿Por qué Dios no hace nada? Pero también ahí ese tiempo de espera es al mismo tiempo, pues, oportunidad para ver si el malvado aprende, para ver si se da cuenta, para ver si toma conciencia. Pero Dios todo lo sabe, todo lo conoce y actuará. Proverbios 20:12. Oído que escucha, ojo que mira, ambas cosas las hizo el Señor. Él todo lo conoce, Él todo lo sabe. Se trata de una corrección que educa, una instrucción que da sabiduría. Salmo 33 del 10 al 11. El Señor anula el proyecto de las naciones, frustra los planes de los pueblos. El proyecto del Señor se cumple siempre y sus planes de generación en generación. Salmo 39:11. Castigando sus culpas, educas al hombre. Como polilla corroes su belleza, el hombre no es más que un soplo. Entonces la corrección del Señor es parte de esa invitación a la conversión. Y aquí se nos presenta en los versos de 12 al 15 esa sabiduría tradicional. El castigo, o más bien el pecado, trae el castigo, la justicia trae la bendición. Y se hace una invitación para que se aprenda a actuar en justicia y que se dejen educar por el Señor. Y esta es prácticamente, aquí aparece esa palabra bienaventurada que es parte del género sapiencial. Dichoso el hombre que educa el Señor, a quien tú instruyes en tu ley, aliviándole en los momentos difíciles, mientras a los malvados se le está cavando una fosa. Bien. En el Salmo 34, 10, 11 leemos: respeten al Señor sus consagrados, que nada les falta a quienes lo respetan. Los ricos se empobrecen y pasan hambre, pero los que buscan al Señor no carecerán de bienes. Pero ese es un motivo de fidelidad a los justos para que permanezcan unidos al Señor. Aquí está esa sabiduría de la espera. Para el justo, los días duros, difíciles, funcionan
o sirven como una prueba, como un fortalecimiento, como una purificación para conseguir la perseverancia, para conseguir la paz, para afianzar la comunión. El tiempo de espera para el malvado sirve de oportunidad a ver si se arrepiente. Pero si no se arrepiente, el tiempo de espera es como mientras se está cavando una fosa. No hay nada que no quede o que quede impune. Todo se pagará. Entonces, está el malvado cometiendo sus crímenes, pero no se le castiga, no se le castiga, no se le castiga. ¿Qué pasa ahí? Por una parte, espera a ver si se convierte, pero mientras se le está cavando una fosa, una tumba. Si llega el momento en que ya se culminó de cavar esa tumba y no se arrepintió, ahí va a dar, ahí va a llegar. Entonces, esa parte sapiencial de saber esperar, de saber ponerse en manos del Señor y esperar su justicia, porque el Señor protege la vida de los justos. Salmo 90:15. Danos alegría por los años en que nos afligiste. Primera de Samuel 12:22. Por el honor de su ilustre nombre, el Señor no rechazará a su pueblo, porque el Señor se ha dignado hacer justicia a ustedes, a su pueblo. Salvando al justo, se declara esa justicia universal, y ahí está la invitación para que todos puedan correr tras esa justicia. Entonces, Dios nunca abandona al justo. Versos 16 al 21, esa declaración de el Señor justo, y Él es nuestro auxilio. ¿Quién se pondrá de mi parte contra los malvados? ¿Quién estará conmigo? Si el Señor no me hubiera auxiliado, pues yo ya estaría en la tumba, ya estaría en el silencio. Pero apenas pienso, mis pies van a vacilar, ya tu amor, Señor, me sostiene. Ya estás conmigo. Por eso, aunque se multipliquen mis preocupaciones, tus consuelos me deleitan. Esa expresión, ¿quién me ayuda? ¿Quién? O sea, vuelve otra vez esa desesperación del orante frente al gigantesco monstruo de la injusticia, de la opresión. Él se siente de alguna manera solo y expresa ese grito. Pero, ¿será de verdad que está solo? ¿No habrá alguien quien pueda escucharlo y pueda defenderlo y pueda practicar el derecho? Y la respuesta está ahí. Dios está con él, no lo abandona. ¿Ya? Por eso él expresa, el Señor me libra, el Señor está conmigo. De no ser así, yo ya estaría en el silencio. Ya ni siquiera estaría orando, ya ni siquiera estaría llorando, ni siquiera estaría sufriendo, porque ya inmediatamente yo no hubiera soportado, pero el Señor me está sosteniendo. Salmo 31:18. Señor, que no fracase por haberte invocado, que fracasen los malvados y ellos bajen llorando al abismo. Salmo 115:17. Los muertos ya no alaban al Señor, ni los que bajan al silencio. Vean, si el orante puede alabar, si el orante puede suplicar, es que está vivo todavía y que el Señor lo está sosteniendo. Por eso esa expresión, ¿quién?, no queda en silencio. Dios es el Dios del consuelo,
y Él viene a levantar, a fortalecer. Por eso, apenas en cuanto me llega el pensamiento, me siento solo, inmediatamente su amor me sostiene, su mano me sostiene. Isaías 66, 12 al 13. Porque así dice el Señor: yo haré correr hacia ella como un río la paz, como un torrente en crecida las riquezas de las naciones. Ella los amamantará y los llevará en sus brazos, y sobre las rodillas los acariciará, como a un niño a quien su madre consuela, así los consolaré yo. El Señor quiere que su pueblo, su templo, Jerusalén, sea un lugar de consuelo para sus hijos. Jeremías 31:20. Si es mi hijo querido Efraín, mi niño, mi encanto, cada vez que lo reprendo me acuerdo de él, se me conmueven las entrañas y cedo a la compasión. Oráculo del Señor. Oseas 11:4. Con correas de cariño los atraía, con cuerdas de amor. Fui para ellos como quien alza a la criatura a las mejillas, me inclinaba y les daba de comer. Ven los profetas cómo nos presentan a Dios como un Dios de consuelo. Ciertamente, para el pueblo que sufre, pero también que se conmueve ante el sufrimiento, y Dios quiere rescatar, proteger, abrazar, cuidar al inocente, consolarlo en su sufrimiento, pero también atraer con ternura, atraer con amor al pecador para que se arrepienta. De lo contrario, el juicio del Señor es permanente y llegará el momento en que baje a la tumba, baje a la fosa. El Señor es justo. ¿Tú te aliarás acaso con un tribunal corrupto? No, de ninguna manera. El tribunal, la justicia de Dios no es como la de los hombres, no se corrompe, no se puede engañar, no se puede comprar. Isaías 3:12, pueblo mío, te oprimen chiquillos, te gobiernan mujeres, pueblo mío, tus guías te extravían, destruyen tus senderos. Aquí en esta frase del profeta Isaías es una queja contra aquellos gobernantes que son débiles y que no se enfrentan a los malvados para defender a su pueblo. Por eso dice, te gobiernan chiquillos, o sea, no pueden defenderte. Pero el Señor viene a hacer justicia. Y por lo tanto, quisiera recordar que los reyes, que los guías deberían hacer justicia para con el pueblo. La misión del rey es hacer justicia. Y si este salmo, que está comprendido entre los salmos reales del 93 al 98, pues también dirigido a los guías humanos para que puedan practicar la justicia. Esa es la misión del guía. Jeremías 21, 11 al 12. Escuchen la palabra del Señor, casa de David. Así dice el Señor: vayan temprano a administrar justicia, liberen al oprimido del opresor. Eso es lo que Dios les confía. Jeremías 22, 3. Practiquen la justicia y el derecho, libren al oprimido del opresor, no exploten al forastero, al huérfano, a la viuda, no derramen sangre inocente en este lugar santo. Jeremías 22, 15 al 16. Si tu padre comió y bebió y le fue bien, es porque practicó la justicia y el derecho. Hizo justicia a los pobres e indigentes
Y eso sí que es conocerme. ¿Vean? Conocer a Dios es practicar la justicia. Dios no aprueba la injusticia. Ay de los que decretan decretos inicuos, de los registradores que registran perjuicios. ¿Por qué dicen somos sabios, tenemos la ley del Señor, si la han falsificado? ¿Vean? Contra aquellos guías que practican la injusticia, condenando al inocente como si fuera malvado. A estos les espera un juicio, el castigo. Versos 22 al 23 está la conclusión, una invitación a la confianza en la justicia de Dios. El Señor será mi baluarte, es mi roca de refugio. Por eso a todos ellos les pagará su iniquidad, los aniquilará el Señor nuestro Dios. El Señor, que es nuestra roca, baluarte, refugio, defensa. Por eso nos confiamos, nos acercamos a Él. Hará justicia. Mientras el malvado condena al inocente como malvado, Dios aniquila al malvado por su maldad precisamente. El malo enreda las cosas, trata al malo como bueno, lo premia, pero al bueno lo castiga como malo. Pero Dios no es así. Si corrige, si castiga, si hace pagar a alguien las consecuencias, pues es precisamente por sus actos y porque Dios es un Dios de justicia. Recuerden siempre, cuando hablamos aquí en los Salmos de castigo, de todo esto, es en el lenguaje del Antiguo Testamento, en el lenguaje de que el pecado y la maldad no quedarán impunes, sino que se hará justicia. Pero aquí es importante siempre recordar también esa parte sapiencial que nos ha presentado el Salmo. Queridos hermanos, oremos también nosotros con este Salmo 34, aprendiendo primero, cuando Dios nos ha puesto como responsables de una comunidad con cierta autoridad, es para ser protectores del bien, de la justicia, del derecho. No para manipular, no para corromper, es para cuidar la armonía, la rectitud, lo honesto, lo justo. No podemos nosotros burlarnos de Dios. No nos autoengañemos pensando que Él no se dará cuenta, que nuestros actos no tendrán consecuencia. Él todo lo sabe. Y si bien no recibimos el castigo, la corrección merecida por nuestros pecados, inmediatamente es por su gracia, por su misericordia, porque nos da tiempo para conversión. Pero no nos autoengañemos pensando que podemos seguir así. Mientras está perpetuando la inconversión, se está acabando una fosa. Se está deteriorando nuestra vida hasta llegar a la muerte. Pero es espacio de conversión, de corrección. Hay que dejarnos educar por Dios en la fidelidad, en la justicia, en la rectitud, no torcer el derecho. Dios es el garante de la justicia, Dios vela por la rectitud y Dios protege a los pobres, protege a los débiles, protege a los que sufren, consuela a los afligidos, pero también pues va dando oportunidad de conversión, de arrepentimiento al pecador para invitarlo a que vuelva.
Que Dios les bendiga abundantemente, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.